perinatal realmente es un evento, digamos, grave, ¿no? Yo creo que si un médico general le dice que van a ser único, que con latidos estaban en 80 o en 60 y el líquido es verde, se le va a hacer así, ¿no? Porque para un neonatólogo se nos hace también, no creas. Yo soy neonatóloga. Entonces, muchas veces, bueno, lo más importante entonces para cualquier patología, cualquier enfermedad es la prevención, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer la prevención para evitar estos eventos tóxicos o psíquicos? El ginecólogo. Porque si la paciente ya está hospitalizada, pues tiene que monitorear a esa señora. Es por eso que hay problemas legales, ¿no? Todos los 9 meses la señora, si incluso se fue a una clínica privada o a su médico particular y todo estuvo ok. Y va a la seguridad o al MINSA, porque bueno, las clínicas no cobran rico, ¿no? Y algunos no tienen medios. Y de repente está en trabajo de parto en dilatación estacionaria, y de repente en los monitores comienzan a sacar los latidos, o rompecosas, líquido verde, puré de arveja. Ya esos son, ya nos están avisando que el niño está viniendo mal, ¿no es cierto? Ahora, el peor es todavía cuando la señora de repente ingresó al servicio 3 días antes con un falso trabajo de parto. Y de repente la han tenido ahí en su camita y nadie la vio, nadie le hizo un monitoreo. Por eso es aconsejable. Yo he tenido colegas buenazas que ellas siempre, cada turno me decían, Joyce, ¿por qué vienen tan tarde a la residencia? Es que primero les hacemos monitoreo a todas las que están, para ver cómo están. No quiero que en la madrugada me llamen que digan que rompió bolsas y el niño sale mal. Pero no todos son así. Ustedes deben saber, así como sus compañeros, algunos son estudiosos, son puntualitos, otros son ociositos, ¿no? Bueno, como le decía a la niña que vino tempranito, uno debe acostumbrarse siempre a ser puntual, responsable. Porque esto se puede prevenir, ¿sí? ¿Cómo se puede prevenir? Porque, como les decía, hay eventos que nos pueden predecir que este niño va a venir, se va a complicar, se le puede decir en el expulsivo o en algo, ¿no? Estos se llaman los eventos centinelas. ¿Qué significan los eventos sentinales o factores centinelas? Por ejemplo, en el caso de la dilatación estacionaria, ¿por qué se habrá estacionado? Pues de repente han hecho una mala valoración cefalopélvica, fetopélvica, o de repente la ecografía ni siquiera le han hecho y no se ha percatado que uno tiene doble, triple circular al cuello, ¿sí? O cuando la señora estaba en trabajo de parto, porque fue, el ejemplo es ese, no es dilatación estacionaria. Ustedes saben que la presentación normal es occipito ilíaca izquierdo anterior, ¿sí? Pero de repente está en occipito ilíaca izquierda, perdón, derecha posterior. Eso puede demorar un poco más el periodo expulsivo. Ahora, si ya no está de frente o bregma, ¿no? Entonces todos esos detalles, o de repente no han hecho una evaluación cefalopélvica o fetopélvica, entonces para esa peli no es adecuado. Entonces en el expulsivo es cuando se complica. ¿Se puede prevenir? Sí, ¿no es cierto? Porque un alto porcentaje de estos niños que nacen deprimidos severos o asísticos severos, pues pueden tener secuelas neurológicas posteriores, ¿no? Entonces, la definición de asfixia también ha ido cambiando con el tiempo. Inicialmente, este es un consenso que saqué de Avery, ¿no? Avery hace tratados de neonatología desde mi época de residente, ¿no? Y se supone que cada vez lo actualizan. Nelson también sirve, Cloferti, o también hay uno de neonatología de un chileno que es Tapia, ¿no? Muy bueno también el chileno. Y bueno, ustedes pueden revisar también algunas guías, pero las guías deben ser pues las últimas, ¿no? Hay muchos consensos de neonatología, incluso hay el CIBIN, que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, hacen consenso como le digo, los super especialistas, ¿no? He traído yo una clasificación acá también de un consenso de la Asociación Colombiana de Neonatología. Los argentinos también tienen, los chilenos, ¿no? Claro, lógicamente no despreciamos a los bolivianos, a los ecuatorianos, pero como que esos consensos no son tan, digamos, fiables, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿cuál era la definición de asfixia?
Era hipoxia, hipercapnia y ácidos metabólicos. ¿Sí? Pero, como le decía ese ejemplo, la mamita estuvo todo el embarazo perfecto y en el periodo ya de expulsivo se complicó. Entonces viene la denuncia, negligencia, mala praxis. Primero al director del hospital y después vamos a la fiscalía. Y si se muere, a juicio, ¿no? Entonces la Asociación Americana de Ginecobstetricia y de Pediatría han ido cambiando, agregando algunos detalles que se los voy a mostrar posteriormente. Entonces, ¿por qué se provoca la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis metabólica? Porque hay una interrupción grave del intercambio gaseoso, como ya les dije inicialmente, antes, durante o después del parto. ¿Y esto qué va a afectar? Principalmente los órganos nobles, ¿no? El número uno, el cerebro, el corazón, los riñones, los pulmones, a expensas del esplánico o del aparato, la vascularización del aparato gastrointestinal, ¿no? Entonces, esta es la nueva definición. Siempre tiene que valorarse cómo estuvo el medio interno, y para eso nos valemos de los gases arteriales. Uno de los criterios es el pH que sea menor de 7.15. Puede ser sangre umbilical, puede ser venoso, puede ser arterial, puede ser también de un capilar, ¿no? Es por eso que cuando hay un evento hipóxico que nos sucede a cualquier médico en el hospital, tenemos la obligación, también por protección nuestra, de tomar una muestra de gases arteriales en la primera hora de vida. Y si aparecen todos estos parámetros, significa que ha pasado horas que el niño estaba en hipoxia. Entonces, este criterio bioquímico en el pH menos de 7.15, un criterio clínico porque cuando el niño nace asfixiado, pues no va a tener fuerza de repente está apneico, no respira, está hipotónico, está flácido. Y el lateo cardíaco también está en el suelo, ¿no? Y el otro, esto es también lo que se agregó después, como les decía, esta asociación de Estados Unidos de Ginecobstetricia y Pediatría, el efecto que produce la asfixia en el recién nacido. Y lo más grave es la encefalopatía hipóxico-isquémica, y puede ir acompañado también de falla multiorgánica, ¿no? Y bueno, el tratamiento ideal es en este momento la hipotermia terapéutica. En cuanto a la incidencia, es lógico que en los países desarrollados, tanto Canadá, Estados Unidos o Europa, la incidencia sea mucho menor, ¿no? Se refiere que es de 1 a 2 por cada 1000 recién nacidos vivos, a diferencia de nuestra América Latina, donde estamos incluidos nosotros, de que la incidencia a veces se triplica, ¿no? Llegando hasta 7 por 1000 recién nacidos vivos. Ni qué decir de la África subsahariana y el sur de Asia, donde este porcentaje aumenta hasta 10 por 1000 recién nacidos vivos. Sobre todo en aquellos donde la cobertura sanitaria no es la adecuada, son países pobres, ¿no? Si no hay cobertura sanitaria adecuada, pues no va a haber tampoco atención, ¿no? Y lo más importante es que la asfixia perinatal tiene un alto porcentaje de causa de muerte neonatales, ¿no? A nivel global, según estudios de la OMS y de la UNICEF. Para eso, como les digo, tenemos que ver qué factores de riesgo pueden condicionar. Que vendrían a ser algo similar a los factores centinelas que les he mencionado. Tenemos acá causas maternas o placentarias. De repente la madre está con una hipotensión, una eclampsia severa, una anemia o una hemorragia del tercer trimestre, como el desprendimiento de la placenta normoinserta, y una alteración del bienestar fetal. Eso se ve en los monitoreos, ¿no? Alteración de las contracciones uterinas, de repente está una taquicardia loca el bebé, o de repente está hipoactivo, en el monitoreo se ve que no se mueve, puede haber primero taquicardia, después puede haber bradicardia, ¿no? Y también puede haber alteraciones fetales y neonatales. Dentro de estas, lo que les he mencionado, puede ser que haya una distocia funicular, ¿no? O sea, las circulares ajustadas al cuello, o compresión del cordón. Ustedes ya saben, la compresión del cordón puede ser la cabecita, ¿no? Que
o sea, el polo de presentación comprime al cordón, o puede ser que haya un procúbito o un prolapso, ¿no? De cordón, o una presentación anómala, lo que les mencioné también, ¿no? Algún medicamento que reciba la madre o que el niño esté, digamos, con ya con algunas malformaciones respiratorias. Entonces, la hipoxia, ¿qué va a condicionar? Sobre todo el daño, la fisiopatología está más centrada en el cerebro, ¿no? La hipoxia va a condicionar que se altere el metabolismo. Se va a convertir en un metabolismo anaeróbico, va a una alteración de los ATP, van a disminuir, y al haber un metabolismo anaeróbico pues va a haber aumento del ácido láctico. ¿Qué más va a conllevar? Va a conllevar que se va a alterar la membrana, ¿no? La membrana celular de la neurona, la bomba de sodio-potasio. El sodio va a entrar, porque el sodio es extracelular. Y el sodio, al estar dentro de la neurona, va a producir retención de líquido, va a haber edema, ¿no? Y también se van a abrir los canales de calcio, y esto se considera la primera falla energética. Y lógicamente viene toda la cadena, que es la eliminación, la producción de radicales libres, etcétera, etcétera. Y si persiste la hipoxia, a pesar de que lo que les dije inicialmente, que hay una distribución del flujo que se va a los órganos nobles, pues también al final el cerebro va a ser dañado. Y va a producir el daño que es la encefalopatía hipóxico isquémica y también falla multiorgánica, ¿no? De repente, por ejemplo, en el riñoncito puede haber una necrosis tubular aguda, o en el corazón también, zonas de isquemia, etc. Entonces, como les decía, al persistir la hipoxia también va a haber un colapso de la presión sistémica del feto, porque todavía no ya nació, ¿no? O cuando está en el útero del feto y cuando nace recién nacido, y va a conllevar a una hipotensión, ¿no? Sistémica y la disfunción microorgánica. Esto es lo que les decía, ¿no? Disminución de oxígeno conduce a respiración anaeróbica, acumulación de lactato y caída de pH. El cerebro, esto genera un primer daño, que es la falla energética primaria, y posteriormente, si sigue esto, pues va a haber la falla energética secundaria, va a haber otra, y esto va de la mano también de que un daño a nivel de las mitocondrias, donde también va a haber salida de calcio, va a haber más producción de radicales libres, como en el COVID, ¿no? Una tormenta de citoquinas, ¿no? Y lógicamente va a llevar a la necrosis y a la apoptosis, ¿no? De las neuronas. Bueno, que lo hemos dicho. Vamos a repetir nomás un poquito acá la injuria secundaria, ¿no? Producida por efecto de los mediadores del daño celular, la activación de las vías dependientes del calcio, porque como les digo, todo se abre en los canales del calcio. Va a haber también producción de estos radicales excitatorios, derivando luego a la despolarización de la membrana de las células, ¿no? En este caso en las neuronas, y liberan neurotransmisores, ¿no? Especialmente el glutamato. También el GABA, que es el ácido aminobutírico, que no les mencioné ahí, y también una despolarización en las sinapsis, ¿no? Entre neurona y neurona. Entonces, por eso, toda esta injuria secundaria, si no nos percatamos de que el niño ya está en asfixia y no le damos el tratamiento adecuado, ¿no? Que en este caso el ideal es la hipotermia, va a seguir toda esta cadena de acá. Y al final, cuando queramos dar el tratamiento, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y el niño está dañado. Esta es la clasificación que les decía, que es muy similar a una clasificación argentina, donde dicen que clasifican la asfixia severa como verdadera asfixia, ¿no? En nuestro medio consideramos una asfixia moderada, una asfixia leve, ¿no? Y para eso se valen de varios parámetros. Esto es lo que dicen esos colombianos, ¿no? Pero ¿qué dice que dice Avery o Nelson? Acá difiere un poquito.
Dice Abgar a los 5 minutos menor o igual a 5. Que dice Abgar y Nelson que eso es lo que van a ustedes a aplicar. Dice el Abgar a 5 minutos igual o menor a 3. ¿Sí? Ahí sí yo no... por ejemplo el pH. Hay algunos que dicen menos de 7, por ejemplo los colombianos dicen menos de 7. La definición del consenso dice menos de 7.15. Hay otros que dicen menos de 7.10, ¿no? Entonces la definición que voy a leer es el Abgar igual o menor a 3 y el pH menor de 7.15. También se agrega este déficit de base, ¿no? Dice igual o mayor a 16 milimoles por litro. Los argentinos, por ejemplo, dicen mayor o igual a 12, ¿no? Pero al final todo eso se ve en el AGA, ¿no? O sea, en los gases pueden ser venosos o arteriales. Lo único que va a diferir si es venoso es que no vamos a tener la presión arterial de oxígeno, pero lo demás sirve. Y todos concuerdan en que en la asfixia severa pues hay un SANAT 2 a 3, ¿no? Y hay una encefalopatía tóxico-isquémica verdaderamente severa. Además, el lactato, como ha habido anaerobiosis, el lactato se eleva, ¿no? Y en todos los libros dicen que debe ser mayor de 12. La moderada, también, ¿no? 2 criterios. Agua a los 5 minutos mayor o igual a 7. El pH mayor a 7.15. Y como le vuelvo a repetir, todo esta muestra que se toma de gases debe ser en la primera hora de vida. A nosotros los médicos neonatólogos nos sirve como protección, porque si sale todo alterado, pues el niño ha estado horas ahí en hipoxia, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico se hace, como les digo, con el agua menor de 3 a los 5 minutos, ¿sí? El pH umbilical menor de 7.15. Esto es lo que va a valer para ustedes, ¿ya? Y que haya un evento con daño cerebral, que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, y además difusión multiorgánica. ¿Qué estudios podemos pedir nosotros? Lógicamente, la gasometría de cordón con un pH bajo y un exceso de bases negativo. La gasometría, a veces tenemos que hacer controles. En la gasometría posterior puede haber persistencia de acidosis metabólica. En la neuroimagen, en las UCI neonatales, digamos, de países desarrollados, pues incluso creo que acá en el CASE tienen un ecógrafo portátil, ¿no? O sea que lo usan ahí. No tiene que bajar el niño a rayos X. Algunos colegas están capacitados para hacer la ecografía. A diferencia, por decir, donde yo trabajaba en Yanaguara, pues no tenemos ecógrafo en piso. El niño tiene que bajar a rayos X, ¿no es cierto? Y solo lo bajamos cuando el niño está estable. No lo podemos bajar el niño que está de repente con dificultad respiratoria, mal, ¿no? Porque no nos van a atender al toque, vamos a esperar un turno. Otro estudio es la resonancia magnética. Idealmente debe hacerse antes de las 72 horas, pero no hay resonador portátil, tiene que bajar abajo a resonancia. Entonces, cuando el niño esté estable, de repente a las 48 horas, 60 horas, si se puede movilizar, baja, ¿no? Lógicamente bajaría pues en un ventilador de transporte, ¿no? Y también, como les mencionaba, en las UCIs así de países desarrollados también, cada niño que nace asfixiado tiene conectado un electroencefalógrafo. Entonces, si hay ondas que indican una irritación, y también hay cámaras, ¿no? Para ver si el niño convulsiona, porque no existe en nuestro medio tampoco, ¿no? Y lógicamente cuando hay isquemia pues se alteran varios órganos y sistemas, ¿no? Hay muerte celular y es por eso que es importante, por ejemplo,
pedir pruebas de función hepática, en este caso las transaminasas, que son la TGO, la TGP. También podemos pedir la creatinfosfoquinasa, la creatinina, la troponina, ¿no? Y también, pues lógicamente, en este metabolismo anaeróbico que ha habido en la fisiopatología, probablemente estos niños también presenten hipoglicemia, ¿no? Generalmente esos estudios de la creatinfosfoquinasa, la troponina y otras enzimas estas hepáticas, debemos pedirle por lo menos a las 12 o 24 horas, no antes, ¿no? Entonces ustedes ya conocen esta clasificación de Sarnat. Esta es la que se aplica al recién nacido, que está en leve, moderada, severa. En la leve puede ser que el niño esté irritable, pero el tono muscular está normal y lógicamente no va a haber posibilidad de que el niño convulsione ni tampoco secuelas, ¿no? En la moderada ya hay hipotonía, estos niños podrían convulsionar, ¿no? Y depende de su estado también, que podrían entrar estos de Sarnat moderado a la terapia de enfriamiento, ¿no? De hipotermia. Y en la grave, pues el niño ya está comatoso, hipotónico, no hay reflejos y el pronóstico es más malo, y también la posibilidad de que presente secuelas, ¿no? Siempre tenemos, con cualquier patología, tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial. Puede ser una hemorragia intracraniana, ¿qué tal si fue un parto dificultoso? Lo sacaron con forceps, bueno, el vacuum ya no se usa, pero podría ser. O que el niño tenga malformaciones cerebrales, ¿no? El sistema nervioso. Una sepsis neonatal temprana. Para eso, bueno, también vamos a pedir hemograma, adaptantes de fase aguda, hemocultivo, etc. Porque yo recuerdo que cuando era residente, el hecho de que un niño nazca deprimido no siempre pues por asfixia. Cuando hay una infección severa intraútero, este niño va a ser poco reactivo, no va a tener esfuerzo respiratorio, luce mal, ¿no? Esa es la sepsis. O unos trastornos metabólicos congénitos o las enfermedades neuromusculares. Entonces, el tratamiento es la reanimación neonatal. Eso es básico. Si hacemos una buena reanimación y el niño, si bien nació con purezas viejas, hipotónico, flácido, pero no ha pasado muchas horas, por decir, más de 2 horas, el niño con una buena reanimación sale. Pero si ha estado más de 4 horas, donde ya se ha impregnado el cordón, las uñas, el unto sebáceo, ¿no? Porque el hecho que elimine meconio no se va a impregnar al toque, ¿no? Tienen que pasar horas, por lo menos más de 4. Y después hay que tener en cuenta los cuidados por reanimación. Todo niño que ha sido reanimado debe quedarse observado o hospitalizado en la área de neonatología, ¿no? Como ya les dije, a veces los de presión moderada pueden convulsionar. Entonces ya lloró todo por la reanimación y lo vamos a mandar al alojamiento conjunto con su madre, no sabemos, ¿no? Hay que hacerle sus análisis, hay que observarlo por lo menos 12 a 24 horas, y todo está ok, pasa al lado de la madre. Entonces los niños que están ya severamente asfixiados, pues a ellos sí, probablemente tiene que estar hospitalizado en una UCI, tiene que estar con apoyo respiratorio, con un ventilador, ¿no? Y hay que darle también apoyo metabólico, en este caso corrección, ¿no? de la hipoglicemia o la acidosis ha sido muy severa. Y lo ideal es la hipotermia. Hipotermia terapéutica en casos, como les dije, con Sarnat moderado o encefalopatía moderada a severa, ¿sí? No sé si ustedes saben, acá en Arequipa tenemos algún aparato de hipotermia. No hay, no tenemos. ¿Qué decían los chilenos? Las guías de los chilenos son muy buenos en el avance médico, ¿no? Su calidad de educación también. Entonces, ¿qué dicen? Si AOB nace, por decir, un niño, por decir, muriendo, y nació asfixiado, ellos tienen transporte aéreo, ¿sí? ¿Qué indican? Que el niño esté en la incubadora, ok, pero no debe estar con las escotillas de la incubadora abiertas, con la temperatura mínima, para evitar el calor, hasta que llegue a
a un centro especializado, ¿no? Bueno, no sé, es otra realidad. Entonces, como les decía, el tratamiento ideal es la hipotermia corporal, ¿no? Porque inicialmente crearon, como el daño es en el cerebro, decían hay que crear la hipotermia cefálica, ¿no? Entonces la hipotermia terapéutica es la única, digamos, terapia que ha sido comprobada, sin efectos colaterales, ¿no? ¿Y a quiénes son los que se debe aplicar? ¿Cuáles son los pacientes elegidos? Generalmente los que están próximos a término, que son los 36 semanas, o los prematuros tardíos que llamamos, y los a término. Cuando recién apareció la hipotermia terapéutica, si ustedes han leído algunos artículos, libros o guías, decían de 34 a más, incluso de 2 kilos a más, ¿no? Eso ha ido cambiando. Entonces, este tratamiento ideal debe aplicarse, se puede decir inmediatamente después de que el niño ha sufrido este evento asfíctico, ¿no? En las primeras 6 horas de vida. Pasadas las 6 primeras horas de vida no tiene efecto porque el daño ya está dado. Entonces el niño se lo mete ahí, es como una camilla que está así. ¿Han visto ustedes ¿cómo se dice? Las camionetas 4x4 que tienen su maletera arriba que parece un ataúd? Bueno, algo así parecido. Es ahí, ¿no? Ya no son como antes. Yo me acuerdo que en el CIBEN de hace 2013, ya van así como 12 años, en México, recién estaban apareciendo estos aparatos de hipotermia, ¿no? Y un brasilero dice que con ayuda de un ingeniero había creado un sistema de hipotermia. Era pero algo aparatoso. Era grandote así, alto así, pero eso ha ido cambiando, ahora son así, más chiquitos, porque los niños también son chiquitos solo. Entonces hay que ponerlo ahí y ustedes saben que la temperatura corporal normal de un recién nacido es 36.5 a 37.5, entonces le vas bajando la temperatura en medio grado hasta llegar a 33, 34, máximo, no menos tampoco. Durante 72 horas, o sea, 3 días. Una vez que ya cumplió este tiempo, también hay que ir incrementando nuevamente la temperatura a 0,5 hasta llegar a la temperatura normal. Y con esto se ha visto que se ha demostrado que hay una disminución de la mortalidad y las secuelas, ¿no?, neurológicas de estos niños. Ahora, limitaciones en prematuros, ¿no? Como le decía antiguamente, cuando recién apareció, hasta los de 34 semanas se indicaba, ¿no? Un estudio reciente, por ejemplo, en marzo de 2025, encontró que la hipotermia no solo no beneficia a los bebés prematuros de 33 a 35 semanas con encefalopatía hiposisquémica, sino que incluso podría ser perjudicial, por lo que no se recomienda en esos casos. Ahora, actualmente hay otras terapias complementarias y en investigación, ¿no? Por ejemplo, tenemos la eritropoyetina, la melatonina, ¿no?, que se han usado en forma experimental y en estudios no controlados, con indicios iniciales de protección del encéfalo, ¿no?, del cerebro, pero no hay una evidencia, digamos, robusta, contundente, que podamos consensuar y decir ya úsalo en todo el mundo, ¿no? Todos estos son ensayos clínicos y algunos son ensayos en animalitos. Tenemos otro componente que puede ser el alafurrinol, que es un antioxidante, aunque mostró resultados prometedores, ¿no?, en estudios pequeños, al disminuir el daño oxidativo, no logró mejoras significativas a largo plazo. Todos estos nuevos productos que están en estudio siempre recomiendan que se vayan asociados a la hipotermia. Como ustedes ven, en uso experimental se está usando junto con la hipotermia, pero también los datos no son suficientes sólidos como para decir ya úselos en todos los neonatos que están con asfixia. Acá tenemos otro, el Darsenón, también siempre como aditivo a la hipotermia, ¿no? Se realizó un estudio ya con seres humanos, en este caso recién nacidos bebés. Aunque inicialmente la idea era prometedora, posteriormente presentó efectos colaterales. Niños que de repente presentaban desaturaciones transitorias, episodios de apnea,
o necrosis subcutánea, ¿no? Y lo que les veo, los beneficios inciertos, ¿no? Poco claros. Hay otros también, digamos, otros procedimientos que se consideran tecnologías emergentes. Dentro de esto tenemos el uso de las células madre del cordón umbilical, ¿no? También en fase preclínica. Se está en estudio para ver si puede disminuir, ¿no?, el daño en el cerebro. También hay otros estudios que no son invasivos. Esto es con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, el aparato no es invasiva. Entonces, los aparatos estos, pues la agudez de llanto, y se puede definir si el niño tiene cierto grado de asfixia, ¿no? Como dicen, es un estudio prometedor, ya que analiza el llanto del recién nacido con precisión, ¿no? Y con una confiabilidad del 92.5%. Ya hemos hablado de la melatonina, me parece. Ya. Entonces, el pronóstico depende del grado de encefalopatía. Si es leve, pues no va a haber secuelas. Si es moderado, puede haber secuelas, pero en menor porcentaje, como ven ahí, de 20 a 30%. Pero si es una hipoxia, una asfixia severa, pues las secuelas van a ser más elevadas, ¿no? Incluso la mortalidad también. Entonces, en conclusión, la definición es, hay que mejorar, o sea, estos eventos o factores centinelas para evitar, ¿no?, que esta gestante, su bebé, presente un cuadro de asfixia. Y también es importante el manejo temprano, ¿no? El manejo temprano se refiere a que si me nace un niño asfíxico y yo no cuento con todo, pues mejor lo derivo rápidamente, ¿no? Entonces, permite decisiones más precisas y evita el sobrediagnóstico. Y como les decía, el pH umbilical menor de 7.5, 15 es clave para definir la severidad de este cuadro asfíxico. No les hablaba mucho del manejo después de líquidos, todo eso, porque generalmente es el manejo de neonatólogo en las UCI. Pero le puedo adelantar algo. Cuando un niño está en una UCI neonatal, que está conectado al ventilador, está ya con una destroza en líquidos, tenemos que recordar que no solamente ha dañado el cerebro la asfixia, sino también los riñones. Y probablemente había un evento de necrosis tubular aguda. Y lo que tenemos que hacer es un buen balance hídrico, ¿no? También ver cómo está el flujo urinario. ¿Saben el flujo urinario normal cuánto es? Levante la mano quizá. A ver tú, coleguita. Poroso, pues ¿has aprendido algo o no? De tu mano. Si no, le voy a avisar, ¿eh? Eso tienen que recordar. Yo en pediatría 1, el semestre pasado, yo siempre les enseño. Agua, no, o sea, yo no hago la clase, pero antes la hacía. Entonces, ¿cómo manejar los electrolitos? El primer día que doy, el segundo día que doy, la presentación de las ampollas, porque cuando lleguen a internado no van a esperar que el asistente diga todo, ¿no? Pues tienen que saber de dónde salió el 1.2 de cc por cada 100. ¿Ah? ¿Y 1.2 a cuántos equivalentes equivale? Entonces lo normal es que sea más de un cc kilo hora. Eso se llama diuresis oral. Tiene que ir de la mano del buen balance, ¿sí? Lógicamente, los pacientes que están críticos no se los va a poder pesar, ¿no es cierto? Ahora, estos niños, como ha habido edema cerebral, hipotensión, qué sé yo, en el riñón también va a producir una hormona que va a producir el síndrome de secreción inadecuada de una antidiurética. Y este niño va a retener líquidos. Entonces, el primer día no le podamos dar el mantenimiento normal, porque generalmente los niños asfíxicos son a término, ¿no? El primer día, ¿cuánto de volumen le doy a un niño normal? Kilo día, ¿cuánto? Se supone que los que se sientan en la primera fila son los chancones. Yo me sentaba en la primera fila. Cuando no sabía, me iba a la tercera. ¿Ah? ¿Cuánto? No tengan miedo.
estamos en la época de ustedes de aprendizaje. Se pueden equivocar. Cuando ya sean médicos, si no aprovecharon ahora, ya nadie les va, más bien les van a criticar. Entonces, el primer día un recién nacido, término 60 a 70 puede ser, cc kilo día. ¿Sí? Y se va aumentando 10 a 15 cada día hasta llegar al tope de mantenimiento al quinto día de 100, ¿no? En un recién nacido prematuro, ¿es igual el volumen que damos? ¿Por qué? Todo tiene su por qué. Porque tiene mayor superficie corporal, mayor contenido en agua. ¿Sí? Su cuerpito es como una gelatina. 85 cc, a veces kilo día necesitan esos días, esos bebés, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos niños que han nacido asfixiados? Tenemos que reducir el aporte. El primer día vamos a darle 40 o 50 cc kilo día, ¿no? ¿Sí? Están conectados al ventilador mecánico, lógicamente no van a comer. Probablemente el segundo día ya van a estar con nutrición parenteral, ¿no? O el segundo día ya ¿qué electrolito le agregamos al segundo día? No tengan miedo, solo quiero hacerles recordar. Sodio. Y el tercer día, potasio, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en una UCI. Además, hay que hacer controles periódicos del AGA, hay que descartar sepsis, porque como va a estar cateterizado por acá, intubado por acá, toma de muestras a cada rato, puede ser una puerta de entrada para una sepsis también, si es que no hay antecedentes de RPM o infección materna, ¿no? Y algunas veces están ahí, de repente el niño como que no regula bien, entonces vamos a usar los inotrópicos, ¿no? Que esos también están en los hospitales de cuarto nivel. Nosotros en Yanaguara, por decir, no tenemos esos medicamentos al alcance. Porque ustedes saben, ¿no? Hay medicamentos que solo el especialista lo puede recetar. De repente, por ejemplo, algún medicamento de gastroenterología, pues el médico general de repente no lo puede recetar. O el cardiólogo, ¿no? O sea, así por lo menos así en la seguridad social. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Leo estos libros. Si ustedes entran a la inteligencia artificial, pues de repente ahí hay un Nelson de 2024, ¿no? O el Nelson, de repente, de este año. Está en inglés, ¿no? Pero todo, siempre, por lo menos, la facultad nos obliga a una bibliografía de por lo menos con 5 años de antigüedad nada más, ¿sí? Es por eso cuando ustedes presenten un caso clínico, y bueno, ya está hecho el caso clínico de ahora, del que va a presentar, siempre debe ser ordenadito, ¿no? No se olviden. No es un copia-pega de un caso clínico de internet. Anamnesis, ¿no? O la causa de hospitalización, antecedentes, examen físico inicial, diagnóstico, plan de trabajo, qué análisis le hicieron, porque me presentan copia-pega así que parece un Word, ¿no? Tampoco. Bueno, eso es todo. Como no hay preguntas,